Invertir tu dinero. ¿Qué tener en cuenta actualmente a la hora de hacerlo? Acciones, plata, cuentas en el extranjero. Bienvenidos a Fascinación por la Libertad. Hoy responderemos algunas preguntas hechas por la comunidad. Ahora mismo me encuentro en Brasil. Creo que en el fondo se puede ver el reflejo de las palmeras. Hace calor y la temperatura es algo diferente que en los países de habla alemana. Y aprovechando eso, hoy salgo en camiseta para analizar algunas preguntas interesantes. Seleccionamos las preguntas que podrían ser interesantes para ti. Vamos con el tema de las acciones en la actualidad. Tomemos la pregunta de Yanis. ¿Cuál es el peor escenario posible? ¿Qué pasaría con el índice DAX o con acciones fuertes como Amazon? ¿Se perdería completamente el dinero? ¿Y si el banco donde tengo una cuenta de valores quiebra, también se pierden las acciones? Responderé primero la última pregunta. Lo que hay en una cuenta de valores no es parte del balance bancario, es diferente de un haber en un banco. Los activos especiales son independientes, por lo que en el 99,9% de los casos no pasará nada, pero si el banco tuviera intenciones fraudulentas y ha hecho malabarismos con las acciones utilizando el dinero de otra manera y solo lo hace figurar, no ha pasado aún, pero es posible, porque si pasas el dinero a un tercero nunca sabes qué pasará con él, pero es algo que no ha ocurrido y además suele tratarse de activos especiales, por lo que no debería haber problema. Hay que fijarse en dónde se invierte. Siempre hay que tener en cuenta la sustancia y asegurarse de que haya respaldo. Es probable que, por ejemplo, el DAX, las mayores empresas alemanas, dejen de existir dentro de 10 o 20 años. En teoría sí, pero personalmente creo que es extremadamente poco probable y se puede diversificar más ampliamente a través del índice bursátil, pero también se puede ir selectivamente a valores individuales como Amazon. ¿Crees que la empresa seguirá existiendo dentro de 10 años? No hay garantía, pero las probabilidades son muy altas. Debes decidir tú mismo. Ilustremos el peor de los casos para evaluarlo. En el siglo pasado, en la Gran Depresión, el Dow Jones, el índice bursátil estadounidense, se desplomó un 90% y luego tardó mucho tiempo, unas 2 décadas, en volver a recuperarse. Ese es el peor escenario posible. No digo que vaya a ocurrir, pero hay que ser capaz de sobrellevarlo. Es algo extremadamente desagradable, pero ya ha ocurrido. Bien. Otra pregunta sobre inversión. ¿Qué ocurre con la plata? ¿También hay prohibiciones? En el pasado se ha tratado el tema de la prohibición de metales preciosos, específicamente con el oro. En el caso de la plata es menos probable. ¿Y por qué ocurre esto? En primer lugar, es una inversión absolutamente de nicho, aunque es muy interesante. Incluso fue más común que el oro en su momento. La plata era considerada como el dinero del hombre común y también el oro del hombre común, entre comillas. Y como sabrás, en español, al referirse a dinero, también se utiliza tienes plata. En realidad significa tienes dinero. La palabra plata se equipara directamente con el dinero. Así que el origen de la plata es aún más arraigado que el del oro, pero solía ser retirado del ciclo monetario. También resulta muy interesante su uso como materia prima. Esto es menos común con el oro, por lo que la plata tiene una posición híbrida y eso lo hace muy interesante, ya que también se consume de manera continua. Es muy interesante incluirlo en la diversificación. También es menos susceptible a las prohibiciones, pero experimenta fluctuaciones significativas y tiene más carácter de materia prima. Esto significa que cuando lo compras puede subir mucho más, pero también puede bajar considerablemente. Creo que hay buenas posibilidades de que suba a mediano y largo plazo. Por lo tanto, tener una cierta cantidad de plata como parte de la diversificación de tu cartera me parece sensato. Yo mismo lo hago de esa manera. Siguiente pregunta. En cuanto a las cuestiones con los bancos y las cuentas en el extranjero, ¿recomendarías retirar todo tu dinero de la cuenta y guardarlo bajo el colchón? No. En absoluto considero que eso sea sensato. La pregunta es, ¿qué tan seguros son realmente los bancos y qué pasa si alguna vez se declaran insolventes? Entonces sí, sería mucho más seguro tener el dinero bajo el colchón. Sin embargo, existen otras opciones. Por ejemplo, si asumimos que el euro seguirá existiendo a largo plazo, es decir, no hablamos de una reforma monetaria, porque eso es un riesgo diferente a considerar. Podrías comprar bonos del gobierno alemán y mantenerlos en una cuenta de valores para que no formen parte de los balances bancarios y puedes mantener saldos en euros y liquidez en esa cuenta. Sin embargo, si se produce una inflación y una reforma monetaria y el euro dejara de existir en 5 o 10 años o incluso menos, es difícil saberlo, aún tendrías un problema. El Estado alemán es el garante, pero sí, ya se habrá devaluado, o sea que no hay un poder adquisitivo real, ya que al final es solo un trozo de papel. Entonces, ¿cómo podemos asegurar liquidez?
Por un lado, podemos dejar algo en el banco, invertirlo en bonos del gobierno y algo en euros. También podemos invertir en monedas extranjeras estables. Todo esto se puede hacer comprando bonos del gobierno y manteniéndolos en la cuenta de valores. De esa manera, ya no importa si el banco se declara insolvente, ya que eso es un activo separado y entonces el estado respectivo tiene que garantizar que todo sea reembolsado. Asegúrate de seleccionar estados sólidos como Noruega, que siempre me gusta citar porque tienen un fondo enorme y no tienen tantos problemas con la deuda discutiendo sobre cómo aumentarla y endeudarse a través de la comisión para que la rueda siga girando. En este caso, el Reino de Noruega garantiza esas deudas, pero además existen otras opciones. Mantener la liquidez en oro me parece muy interesante porque el oro tiene menos fluctuaciones que la plata. O también el tipo de inversiones que tenemos en nuestro curso. Creo que el tema del whisky es realmente fascinante. Se puede acceder a él en cualquier momento, es un activo tangible, está en barriles de whisky que se encuentran en el Reino Unido. Esta opción de inversión se ha desarrollado muy bien y en mi opinión también es interesante en cuanto a la diversificación. Siguiente pregunta. Si tengo 15,000 euros en una cuenta en el banco, ¿podrían tocar ese monto? Ya hablamos sobre la seguridad de los bancos y ahora sobre la expropiación. En este caso de 15,000 euros, considero que es poco probable que haya una expropiación completa y que una parte sustancial se elimine por completo. Lo vimos en Chipre, que todo comenzó a partir de 100,000 euros, pero podría no limitarse a ese monto y establecerse en un nivel más bajo en caso de que sea necesario y que una parte de ello ya no se pueda retirar. En el caso del banco es como si concedieras un préstamo y adquieres una especie de derecho. Significa que en ese momento ya no eres propietario del dinero y esperas recuperarlo tal como lo prestaste. Otra cuestión importante en el caso de los 15,000 euros es la inflación. El dinero pierde valor cada día y también tenemos la reforma monetaria que podría hacer desaparecer el dinero. Por eso no se puede evitar abordar el tema de la inversión y esto encaja con la siguiente pregunta. ¿Vale la pena ahorrar en cuentas en el extranjero? Si es para obtener intereses en esas cuentas y hacer un depósito rentable, con términos fijos, definitivamente no, porque las condiciones marco del euro y el hecho de que los bancos tengan que pagar tasas de interés negativas son iguales en todas partes. El punto es que ahorrar no te beneficiará en absoluto, ya que la inflación, entre otras cosas, ya se consume una gran parte, es decir, no tiene ningún sentido. Significa que es más importante que nunca aprender a invertir de manera inteligente, el cual es nuestro enfoque principal. Por eso te animo a suscribirte a nuestro canal de YouTube. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir actualizaciones. Además, te recomiendo unirte a nuestra lista de correo electrónico para estar al tanto de todo lo que hacemos, incluyendo consejos y trucos valiosos. En nuestros programas de inversión cubrimos más de 15 categorías. Es crucial que aprendas esto: ahorrar no, invertir y gestionar bien el dinero, sí, y entonces estarás entre los ganadores. De lo contrario, estarás entre los perdedores, incluso en los años venideros. Bien, sigamos con Ingo Dudel. Sería interesante que publique un video sobre el país en el cual se puede tener fácilmente una cuenta como extranjero. Hace poco pregunté en el Banco Cantonal de Zúrich, ¿es posible a partir de 100,000 euros y debes presentarte personalmente? En primer lugar, ¿por qué los bancos lo hacen así? Es muy sencillo, porque no ganan nada. Es más o menos como abrir una cafetería y constantemente entran personas que solo ensucian, utilizan el baño y no consumen nada, o si lo hacen, solo piden agua del grifo. Así es, la mayoría de los clientes bancarios en la actualidad hacen precisamente eso. Porque aunque tengas 100,000 o 1,000,000 de euros o en francos suizos, los bancos incluso pagan por ti, así que hasta ponen dinero. Por eso quieren que te muevas, porque solo entonces empiezan a ganar dinero y eso es legítimo. Es decir, así es como debe ser, que también ganen dinero por su trabajo. Y si hacen un buen trabajo, y por supuesto hay bancos que lo hacen, que sea remunerado. También existe la posibilidad de abrir cuentas a distancia. Por lo general no es lo más sencillo, hay que decirlo muy claramente. Siguiente pregunta. ¿Existen determinados bancos y se puede elegir cualquier banco en Paraguay y abrir una cuenta allí? Paraguay es un país maravilloso en cuanto a libertades, pero en cuanto a las cuentas, no tanto. Tiene muchas ventajas, pero el ámbito de las cuentas no es una de ellas. De hecho, es un proceso complicado en el que se requiere la residencia legal, cédula y otros documentos fiscales locales, entre otros requisitos, y sin eso es imposible. Y así son las cosas en muchos países, así que no pienses que tendrás libertad de elección y que los bancos se pelearán por ti.
Y por eso debes ocuparte cuanto antes de ello porque las puertas se van cerrando poco a poco y cuantas más oportunidades aproveches, mejor. Me despido por hoy y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Soy Héctor Hugo.